Dios te bendiga grandemente. En esta oportunidad yo quiero compartir con todos ustedes un seminario escatológico. Como usted lo puede saber, la escatología es el estudio de los últimos tiempos. Y se hace necesario que nosotros entendamos estas esferas proféticas que a través de la palabra del Señor nos las vino enseñando, pero que hoy se hacen latentes y perceptibles precisamente por todos los eventos que nosotros estamos observando día a día. Y quiero compartirte en este estudio bíblico que considero lo debo hacer en varias partes, parte 1, parte 2, parte 3 y parte 4. De antemano te invito a que tú no te pierdas de todo este proceso de enseñanzas que llevaremos a cabo para hablar acerca de unos temas muy interesantes, como por ejemplo, número 1, el arrebatamiento. Número 2, la segunda venida del Señor. Número 3, cómo aparecerá el anticristo. Número 4, el milenio. Y número 5, el fin, con la guerra de Gog y Magog. Es un estudio bíblico al cual yo te doy la bienvenida en este momento y te animo a que permanezcas, por favor, escuchando este seminario y no solamente este primer video, sino todos los demás que serán grabados para que usted pueda tener un conocimiento completo, un conocimiento de todos estos eventos proféticos y lo pueda relacionar con los eventos actuales. Algo muy interesante que nosotros debemos saber es que el arrebatamiento no es lo mismo que la segunda venida del Señor. Y a través de las escrituras nosotros podemos comprobar y mirar la diferencia que existe entre un evento y el siguiente. En esta oportunidad yo quiero hablarte acerca del arrebatamiento. Vamos a compartir y vamos a mirar en las Sagradas Escrituras, en el libro de Mateo capítulo 25, mira lo que dice aquí la palabra del Señor. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas tomaron sus lámparas, pero no tomaron aceite consigo. Mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. El arrebatamiento y la segunda venida del Señor, como te lo mencioné hace un instante, no son un mismo evento. Existe una marcada diferencia según las Escrituras y ahora vamos a ver sus pormenores y sus diferencias y los hechos que tendrán lugar en cada uno de estos eventos. Por ejemplo, en el arrebatamiento, que podríamos mirar lo que dice la palabra del Señor en el segundo libro de Pedro capítulo 3 del versículo 1 al 4, dice lo siguiente: amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas, y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias,
y diciendo: ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Vamos al versículo 9 y dice lo siguiente: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Aquí está hablando el Señor de ese momento en que Él va a venir por su pueblo, en que Él va a venir por aquellos hombres y mujeres que verdaderamente le hayan creído y hayan vivido una vida de acuerdo a los parámetros que Dios ha establecido a través de su palabra. Yo de esta manera no estoy hablando de una vida en perfección, pero sí estoy hablando de una vida esmerada, preocupada, dispuesta para el Señor, pues es lo que Dios día a día nos llama a que vivamos de esta manera. Cuando nosotros miramos en el Evangelio según San Mateo, capítulo 24, y leemos todo el capítulo, vamos a encontrar que en ese capítulo, allí el Señor nos está relatando aproximadamente 3000 años de espacio de tiempo y de eventos. ¿Por qué lo entendemos de esta manera? Si usted analiza las escrituras, va a encontrar que Jesús le está hablando a los discípulos en el año 30, 31, 32 aproximadamente, en la era actual. Le está hablando el Señor y le está haciendo una afirmación en el versículo 3 en adelante, cuando los discípulos le preguntan al Señor: dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. Entonces el Señor le habla de una serie de señales y de eventos que han de tener lugar y están teniendo lugar en nuestro tiempo. Por eso conocemos que estos son tiempos escatológicos, estos son tiempos proféticos, son los últimos tiempos. Y cuando el Señor empieza a relatar, les habla de los engañadores, les habla de las pestes, les habla de las guerras, que son precisamente eventos que están teniendo lugar preciso en este instante. En el mundo entero se están hablando de guerras, se está hablando de pestes, de virus, se está hablando de terremotos, y esto nos hace entender que el Señor estaba dando una profecía que es precisamente para estos tiempos. Pero mire desde cuándo el Señor lo habló: al principio de los tiempos de la era de Jesucristo, de la era actual, que es el tiempo de la gracia. Entonces estamos mirando que hasta el día de hoy se han cumplido un tiempo aproximado de 2000 años. Pero también el Señor habla de el fin de los tiempos. El fin de los tiempos no será el arrebatamiento. El fin de los tiempos está marcado por un espacio de tiempo de más de 1000 años que tendrá lugar preciso con la guerra de Gog y Magog. Quiero decirles que los cristianos, los hombres y mujeres de fe, no esperamos el fin. Cuando leemos Mateo 24 y el Señor habla de las señales, luego dice: y entonces vendrá el fin. Pero nosotros no esperamos el fin, y esto me gustaría que usted lo procesara muy bien, y en la medida que vayamos trazando esta enseñanza, usted lo pueda comprender. Los cristianos, los hombres y mujeres de Dios, creyentes en el Señor, no esperamos el fin. Nosotros esperamos el arrebatamiento. El fin acontecerá después del milenio, y este es un tema que será materia de estudio en estas enseñanzas que vamos a estar mirando por partes. Entonces, el arrebatamiento, que es el tema del cual te estoy hablando hoy, es un evento que va a ocurrir pronto, según las escrituras. Jesús dijo: será pronto. ¿Cuándo? No sabemos el día ni la hora. Solo sabemos lo que Jesús dijo: será pronto. Y las señales cumplidas ya han tenido lugar, pero lo que no sabemos es ni el día ni la hora. Ahora les acabo de leer Mateo 25, donde nos habla de la parábola de las 10 vírgenes. Las vírgenes no representan a Israel. Las vírgenes representan es a la iglesia, pues el reino de los cielos se le encomendó fue a la iglesia, no a Israel.
Ahora, aquí miramos algo muy interesante, y es que todas las 10 vírgenes estaban esperando al esposo, y cuando el esposo llega, se lanza una voz, un anuncio que dice: aquí viene el esposo, salgan a recibirlo. Esa voz, aquí viene el esposo, son precisamente las señales que nosotros estamos viendo en la actualidad. Esa es la voz de que aquí viene el esposo. Y dice la palabra que cuando esta voz se dio, las 10 vírgenes se levantaron, pero 5 solamente tenían sus lámparas preparadas. Cuando llega el esposo, las 5 prudentes entran con él a las bodas. Pero las que no estaban preparadas tuvieron que salir a buscar aceite. Pero mientras ellas iban y volvían, se cerró la puerta. Esto es algo muy interesante, porque cuando ellas regresan, dice la palabra que no se les abrió. Cuando ellas tocaron, el Señor les pudo dar a conocer que habían llegado ya muy tarde. Este mismo evento lo podemos nosotros relacionar con aquel momento del diluvio. Dice la palabra que Dios envió un diluvio sobre toda la faz de la tierra, que consumió y acabó con todo lo que tenía vida, dice la palabra de Dios. Y cuando Noé entra en el arca, dice la Biblia que Dios cerró la puerta. Yo les hago una pregunta: ¿cuántas personas, aparte de Noé y su familia, pudieron entrar al arca? Según las escrituras, nadie más pudo entrar. Cuando aquí en el pasaje de Mateo 25 nos relata el episodio de las 10 vírgenes, dice la palabra que la puerta se cerró cuando llegan las vírgenes que fueron a buscar el aceite, llenando sus lámparas de aceite. Ya no hubo oportunidad para ellas para entrar. Y usted puede recordar que Mateo 24 nos dice que la venida del Señor en este tiempo será como en los días de Noé. Él hace esta analogía, él hace esta comparación. Entonces, algo interesante que también podríamos mirar en el arrebatamiento es que en el arrebatamiento no habrá señal previa, precisa, en el momento exacto que habrá de venir el Señor. No hay una señal específica que nos alerte como para que, si estamos distraídos, nuevamente nos encaminemos en santidad delante de Dios. Las únicas señales que nosotros tenemos son las que estamos contemplando. Pero en el arrebatamiento no habrá, esto quiero que quede muy claro, una señal previa, oportuna al momento exacto de la venida del Señor. Por eso fue que el Señor dijo: el día ni la hora nadie lo sabe. El Señor nos insta es a estar preparados. A eso es a lo que nos motiva el Señor, a estar preparados, porque el día y la hora nadie la sabe. Yo les quiero decir, y me adelanto a esto, que para la segunda venida del Señor sí sabemos cuándo ocurrirá. ¿Y sabe por qué? Porque la segunda venida del Señor será 7 años después del arrebatamiento. Esa es la segunda venida del Señor. Y yo quiero que nosotros vayamos entrelazando y haciendo la diferencia. Cuando el Señor venga por su iglesia en el arrebatamiento, Él no va a poner su pie sobre la tierra. Cuando nosotros leemos, por ejemplo, primer libro de Tesalonicense, que me voy a permitir buscarlo, en el primer libro de Tesalonicense, en el capítulo 4, versículo 13, mire cómo dice aquí el Señor en su palabra: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabras del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado,
seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos por siempre con el Señor. Si usted analiza este pasaje que nos habla precisamente del arrebatamiento, el Señor no va a colocar su pie sobre la tierra. En la segunda venida sí lo hará. Es más, dice la palabra que cuando Él coloque su pie sobre el monte de los olivos, y eso lo vamos a analizar más adelante, dice que el monte se partirá en dos. Pero aquí precisamente cuando nos habla del arrebatamiento, dice que vamos a recibir al Señor en el aire. Entonces, ¿en qué lapso de tiempo ocurrirá esto? Cuando nosotros leemos en el primer libro de Corintios, en el capítulo 15, allí encontramos algo muy interesante. Capítulo 15, en el versículo 51 dice: He aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. ¿En qué momento? Dice, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta. Dice, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Es decir, el arrebatamiento ocurrirá en un lapso de tiempo tan rápido, dice la palabra, como en un abrir y cerrar de ojos. Es posible que usted quiera hacer el ensayo. ¿Cuánto puede tardar un abrir y cerrar de ojos? Será algo muy rápido. Y en ese momento, en ese corto, en esas milésimas de segundos, ocurrirán dos cosas. Número uno, los muertos en Cristo van a resucitar primero. Y número dos, los que estemos vivos, como dijo el apóstol Pablo, los que habremos quedado seremos transformados. En pocas palabras, habrá desapariciones de personas. Mateo 24 nos relata esto con mucha claridad. Mateo 24 en el versículo 40 al 41, mire cómo dice. Yo les voy a leer aquí en las Sagradas Escrituras. Dice: entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado, el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada, la otra será dejada. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Entonces nos está hablando de desapariciones de personas. Esto es algo muy entendible. Cuando dice dos personas estarán moliendo en un molino, la una será tomada, la otra será dejada. Dos personas estarán en una cama, la una será tomada, la otra será dejada. Y allí podríamos nosotros seguir colocando estos ejemplos. Muchas personas pueden estar en una oficina, algunas serán tomadas, otras serán dejadas. Algunas personas estarán en las universidades, en los colegios, muchos serán tomados, otros serán dejados. Muchas personas irán en un autobús, muchos serán dejados, otros serán tomados. Dice aquí, lo podríamos comparar de esta manera. Entonces, con el arrebatamiento se abre camino a dos eventos, uno glorioso en el cielo y otro terrible en la tierra. Entonces quiero hablarte de las cosas terribles que quedarán en la tierra primeramente. Por ejemplo, Mateo 24, 19, mira cómo dice la palabra. ¿Qué quedará en la tierra? 24, 19 dice: mas hay de las que estén encinta y de las que críen en aquellos días. ¿Por qué aquí la palabra de Dios nos lanza un ay para las que están encinta, para las mujeres que están embarazadas y para las que están criando sus bebés en aquel momento? ¿Por qué es un ay? No sé si tú quizás lo habrás entendido, pero como estamos hablando de desapariciones de personas, porque serán tomados uno y los otros serán dejados, imagínate el asombro y el pavor que se va a generar en el corazón de una madre que está en estado de gestación, tiene en su vientre una criatura inocente, tierna, del cual es el reino de los cielos, como dice la palabra, y en ese momento que tiene lugar el arrebatamiento, ese bebé va a partir con el Señor, y ella va a quedar desembarazada de un momento a otro. Imagínate la conmoción para una madre
que en un instante sienta que está desembarazada, que misteriosamente su bebé dejó de ser dentro de su vientre. Imagínate a una madre que esté en su seno amamantando a su bebé y de repente, imagínate quizás ella acariciándole las mejillas a ese bebé y de repente se le desaparece de sus brazos al bebé. ¿Puedes tú imaginar la conmoción y el nivel de aceleramiento en sus emociones que se va a presentar cuando ella vea que su bebé se le ha desaparecido de sus brazos? Por eso es que la Biblia, Mateo 24, nos lanza un ay. Dice: mas ay de las que están encintas y de las que crían en aquellos días. Algo más va a quedar en la tierra, aparte de este ay, aparte de esta conmoción. Cuando nosotros miramos las escrituras en el Antiguo Testamento, en el libro de Joel, en el profeta Joel, uno de los profetas que se conoce según la teología como uno de los profetas menores, te voy a buscar lo que dice aquí la palabra del Señor. En el libro de Joel capítulo 2 versículo 1 dice así lo siguiente: tocad trompeta en Sión y dad alarma en mi santo monte. Tiemblen todos los moradores de la tierra, porque viene el día de Jehová, porque está cercano. Día de tinieblas y de oscuridad, día de nube y de sombra. Como sobre los montes se extiende el alba, así vendrá un pueblo grande y fuerte. Semejante a él no lo hubo jamás, ni después de él lo habrá en años de 1000 generaciones. Versículo 3. Delante de él consumirá fuego. Tras de él abrazará llama, como en el huerto del Edén será la tierra delante de él, y detrás de él como desierto asolado. Ni tampoco habrá quien de él escape. Su aspecto como aspecto de caballos, y como gente de a caballo correrán. Con estruendo de carros, como estruendo de carros, saltarán sobre las cumbres de los montes, como sonido de llama de fuego, que consume hojarasca, como pueblo fuerte dispuesto para la batalla. Mira lo que dice la palabra. Versículo 6. Delante de él temerán los pueblos, se pondrán pálidos todos los semblantes, como valientes correrán, como hombres de guerra subirán el muro, cada cual marchará por su camino y no torcerá su rumbo. Ninguno estrechará a su compañero, cada uno irá por su carrera, y aun cayendo sobre la espada no se herirán. Irán por la ciudad, correrán por el muro, subirán por las casas, entrarán por las ventanas a manera de ladrones. Delante de él temblará la tierra. Dice aquí la palabra del Señor: se estremecerán los cielos, el sol y la luna se oscurecerá y las estrellas retraerán su resplandor. Y Jehová dará su orden delante de su ejército, porque muy grande es su campamento. Fuerte es el que ejecuta su orden, porque grande es el día de Jehová y muy terrible. ¿Quién podrá soportarlo? Entonces aquí Joel nos da una descripción. De pronto podríamos observar los tiempos proféticos, el momento en que tuvo escenario la vida de Joel como profeta, y podríamos relacionarlo con eventos pasados. Pero en realidad nosotros estamos mirando aquí una fiel descripción de cómo serán las cosas después del arrebatamiento. Aquí nos está hablando de gente que corren, de gente que no tuerce su camino, de gente que aunque se caigan, dice aquí la palabra, van a correr y nadie va a detenerse para levantar al que ha caído. Esto es algo terrible lo que va a acontecer en la tierra luego que ocurra el arrebatamiento. Ahora, mira lo que aquí la palabra de Dios dice, y habla de un día terrible. Esto lo podemos comparar con algo que el Señor Jesucristo habló a través del evangelista Lucas. Dice aquí la palabra, capítulo 4, en el versículo 16 dice: vino a Nazaret donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro halló el lugar donde estaba escrito. Versículo 18: el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí,
por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. 19, versículo 19 dice, a predicar el año agradable del Señor. E inmediatamente Jesús enrolló el libro, él no siguió leyendo. Pero cuando usted observa, dice la palabra, que a él le fue dado el libro del profeta Isaías. Y esta misma profecía es la que encontramos en Isaías 61 y era precisamente lo que estaba leyendo el Señor Jesús. Dice, el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar las buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová. ¿Qué hizo el Señor Jesús cuando llegó a ese lugar? Dice que él enrolló el libro. Pero la profecía de Isaías 61 no termina allí. Dice, y el día de venganza del Dios nuestro. En pocas palabras, mira lo que dice Joel. Dice que sería un día terrible. Un día terrible en gran manera. Y cuando Jesús empieza a hablar a través del evangelista Lucas, quien nos relata estas palabras del Señor Jesús, dice que Jesús dijo que él llegó a predicar el año de la buena voluntad del Señor y enrolló el libro. En pocas palabras, él no continuó leyendo donde dice y el día de venganza del Dios nuestro. Él no habló de eso. ¿Sabe por qué? Porque con Jesucristo se cumplía hasta allí solamente. Con el Señor Jesús esta profecía tenía cumplimiento solo hasta donde él hablaba de el año de la buena voluntad, que es lo que precisamente nosotros conocemos como el tiempo de gracia o la dispensación de la gracia, que es en la que nosotros estamos. En pocas palabras, el hombre solamente ha conocido la buena voluntad del Señor. El hombre solamente ha conocido el lado bueno del Señor, donde Él ha mostrado su misericordia, donde Él ha perdonado, donde el Señor perdona, donde el Señor olvida, donde el Señor nos levanta, donde el Señor por su misericordia nos otorga la posibilidad de entrar al cielo. Eso es lo que el hombre ha conocido, pero el hombre todavía no ha conocido el año de venganza del Señor. Ahora quiero que continuemos mirando, por ejemplo, antes de seguirte explicando estas cosas, lo que habló también el profeta Nahum. Mira lo que dice aquí la palabra. El profeta Nahum nos habla algo muy interesante. Nahum capítulo 2 del versículo 4, mira cómo dice. Los carros, mira lo que quedará en la tierra. Los carros se precipitarán a las plazas, con estruendo rodarán por las calles. Su aspecto será como antorchas encendidas, correrán como relámpagos. Se acordará él de sus valientes, se atropellarán en su marcha, se apresurarán a su muro y la defensa se preparará. Oiga bien, mira aquí lo que dice la palabra de Dios. En pocas palabras, cuando leemos Joel, dice la Biblia que se precipitarían por las montañas los carros. Y aquí Joel dice que serían como antorchas encendidas, como relámpagos y como estruendo rodarán. Yo quiero colocarte un ejemplo. Posiblemente tú hayas sido de los que has viajado por Colombia. Colombia es hermosa, tiene un paisaje sin igual. Pero cuando tú vas viajando, por ejemplo, Medellín, Bucaramanga, Bogotá, tú vas a encontrarte con unas zonas montañosas, donde tú miras hacia la parte superior de las montañas y vas a ver unos carros que se ven pequeñitos allá en la cima de la montaña. Y de pronto cuando ya tu bus ha llegado a ese punto, y luego miras hacia abajo, vas a ver unos carros muy pequeñitos allá, la carretera bien abajo. Ahora, acuérdate que van a haber desapariciones de personas. Imagínate que el chofer de ese autobús sea un hombre temeroso de Dios, sea un hombre que haya vivido para Dios.
Y cuando ocurra el arrebatamiento, él se va con el Señor. ¿Qué pasaría con ese vehículo? Imagínate ese vehículo rodando sin control por las montañas cuesta abajo. ¿Cómo sería tan estruendoso esto? Y si el evento ocurre en horas nocturnas, se va a mirar la estela de llamas que se produce por la explosión de este vehículo. Imagínate que un piloto de avión, siendo un hombre temeroso de Dios, ocurre lo del arrebatamiento y este avión va a quedar completamente sin control, sin alguien que le pilotee, y este avión se va a precipitar. Imagínate lo estruendoso que será el momento exacto en que ocurra el arrebatamiento. En la tierra será algo desastroso, algo terrible, algo tremendo. Aquí es donde se cumple lo que dice la palabra del Señor en el libro de Hebreos capítulo 10. Mira lo que dice Hebreos 10 versículo 26. Dice así la palabra del Señor. ¿Me permites, por favor, mientras yo me ubico en el libro de los Hebreos? Aquí está, capítulo 10 del libro de los Hebreos, versículo 26 al 31 dice: porque si pecáremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio, sino una horrenda expectación de juicio y el hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Ahora dice: el que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto? Oiga bien, versículo 31 dice: horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. Por eso te decía, lo que el hombre ha conocido de Dios solamente ha sido el año de la buena voluntad de Dios. Pero el hombre no ha conocido lo que profetiza Isaías, el año de venganza del Dios vivo. Hemos nosotros abusado de la gracia del Señor. Y como en este tiempo no ocurre lo que antes, donde una persona cuando cometía un error, un pecado, muchos eran muertos a piedra. Así lo dice la palabra de Dios. Y en la antigüedad se cumplía lo que dice la palabra: ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie. Como hoy en día esto por la gracia del Señor no nos está permitido, la gente ha querido jugar. Pero dice la palabra: horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. Porque será terrible, será tremendo. Mi amigo, usted que está viendo esta enseñanza, usted, hermano, que está allí viendo este mensaje por esta red social. Entonces, capítulo 6 del libro de Apocalipsis, en el versículo 15 y 16, mira cómo dice la palabra de Dios. Y todos los reyes de la tierra, y los grandes y los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas y en las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. Mira aquí lo que dice la palabra. Ahora vamos a mirar lo que dice la Biblia, la palabra del Señor, en el libro de Ezequiel, en el capítulo 21. Mira lo que nos relata Ezequiel en sus profecías. Ezequiel capítulo 21, en el versículo 6 al 10 dice: y tú, hijo de hombre, gime con quebrantamiento de tus lomos y con amargura. Gime delante de los ojos de ellos, y cuando te dijeren: ¿por qué gimes tú?, les dirás: por una noticia que cuando llegue hará que desfallezca todo corazón, y toda mano se debilitará y se angustiará todo espíritu.
y toda rodilla será débil como el agua. He aquí que viene y se hará, dice Jehová el Señor. Dice, y vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, profetiza y di, así ha dicho Jehová el Señor, la espada está afilada y también pulida, para degollar víctimas está afilada, pulida está para que relumbre. Hemos de alegrarnos. Al cetro de mi hijo han despreciado como a un palo cualquiera. Por eso es que la Biblia dice en el libro a los Hebreos, dice la palabra allí en Hebreos capítulo 10, del versículo 26 en adelante, dice, cuánto mayor castigo recibirá el que pisoteare al Hijo de Dios. Porque el Señor se va a vengar de aquellos que de una u otra manera han estado indiferentes a una vida de santidad. En el libro de Efesios dice que muchas personas están ajenas a la vida de Dios. Tú y yo necesitamos vivir una vida comprometida con Dios. Y esto no es religiosidad. Esto no es fanatismo. Esto es ser sabio y entendido. Porque nosotros estamos viendo los juicios de Dios sobre la tierra. ¿Y sabe qué dice la palabra? Que aún, oiga bien, los animales conocen el tiempo, pero el pueblo de Dios, la gente que dice creer en Dios, no entiende el juicio del Señor. Para todo lo que nosotros estamos viendo, se hace necesario tener un corazón entendido, mi amigo. Se hace necesario tener un corazón entendido, mi hermano, para que nosotros podamos prepararnos a tiempo. Cuando estas cosas, oiga bien, acontezcan, cuando el arrebatamiento tenga lugar, escúchame esto, cuando el arrebatamiento tenga lugar y la iglesia, cuando hablo de iglesia no estoy hablando de denominación, cuando hablo de iglesia estoy hablando de un pueblo temeroso de Dios, que ha vivido la santidad, porque sin santidad nadie verá al Señor, dice la palabra. Gente que se han esforzado por agradar a Dios, que aun a pesar de sus imperfecciones y de sus errores, en su corazón realmente les duele fallar a Dios y disponen vivir verdaderamente para el Señor. Cuando el Señor venga por su iglesia, quedarán estas cosas aquí en la tierra. Estas cosas son las que van a tener lugar. Y entonces, cuando la iglesia sea llevada a la presencia del Señor en el arrebatamiento, entonces vendrá el anticristo. Pero, ¿cómo aparecerá el anticristo? ¿Cómo serán estas cosas? ¿Qué estará ocurriendo en el cielo mientras en la tierra ocurre este tipo de caos y la aparición del anticristo? ¿Qué estará ocurriendo en el cielo durante ese tiempo? Estas preguntas te las voy a responder en el siguiente video que grabe como segunda parte. Estaré hablando de estas cosas. Es necesario que si tú llegaste hasta aquí viendo este video, esta primera parte, te animes a ver la segunda parte, donde yo estaré explicando estas cosas a la luz de la palabra. Quiero pedirte un favor. Mantenga siempre su mirada puesta en el Señor, porque ciertamente ya falta poco para que esto de lo que te acabo de hablar tenga lugar entre nosotros. Israel ya está cumpliendo 72 años desde que fue creado como nación, desde que se le dio el estatus de nación aquel 14 de mayo de 1948. Y cuando tú lees Mateo 25 y el Señor empieza a relatar la parábola de las 10 vírgenes, Él sigue diciendo: de la higuera aprended, Mateo 24, de la higuera aprended, cuando ya sus ramas estén tiernas. Esa higuera representa a Israel. Y cuando las ramas de esta higuera estarían tiernas, cuando nuevamente se le restableciera como nación, lo cual tuvo lugar un 14 de mayo de 1948. Cuando ya nosotros observamos hasta el día de hoy van 72 años. Y el Señor dijo: no pasará esta generación.
El hecho de que no sepamos cuándo será el día y la hora no quiere decir que no sepamos qué tan cerca estamos. Y si ya estamos hablando de 72 años, donde una generación bíblica dice, según las escrituras la entendemos, que está entre 70 y los más robustos 80, pero también encontramos una palabra que dice que habrán personas que morirán de 100 años. Una generación bíblica está determinada aproximadamente por lo que puede durar una persona en vida. Y son 70 u 80 años, dice la palabra de Dios. En pocas palabras, aunque no sabemos el día ni la hora, pero yo te puedo afirmar algo, mi amigo, sin temor a equivocarme, ni de falsear la palabra, ni de apostatar de ninguna manera. El Señor está más cerca de lo que nosotros creemos. La venida de Jesucristo está a las puertas, tenemos que prepararnos. Quiero dejarte con esta reflexión. Te habló tu amigo